Hola, bienvenidos a todos y a todas las vecinas y vecinos del barrio Brasil, a todos los que nos acompañan, nos escuchan en Plaza Pública. Bienvenidos a mis queridos vecinos, espero que estén bien, que hayan pasado bien las lluvias, que hayan llegado bien a sus casitas. Estamos ahora justo post lluvia. Este ya es el quinto capítulo de Plaza Pública, igual hemos avanzado. Y en el último, en el cuarto, en el anterior, quedamos pendientes con algunos temas que había pasado porque el 1 de junio fue la cuenta pública del presidente y queríamos tomar algunos de esos puntos para comentar hoy día. Voy a leer los 6 temas de interés que me mandó acá el colega panelista. Primero es garantizar el derecho de las familias chilenas a la seguridad, crecer más y mejor con equidad y cohesión social, avanzar hacia una sociedad de cuidados compartidos, gestar el Chile que viene desde la educación, cultura y el deporte, alcanzar un desarrollo justo, resiliente y sostenible, proteger y ampliar los derechos humanos y la democracia. Esos fueron los 6 puntos que vamos allá a tocar algunos de ellos. Y bueno, queríamos comenzar a ligarlo con una noticia muy terrible, muy eh, horrible, que pasó, esto fue el 3 de junio, unos días después de la cuenta pública. La red feminista Yungay, a través de redes sociales, denunció la violación de una escolar, específicamente en Chacabuco, en la calle Chacabuco, llegando a Catedral, aproximadamente como a las 16 horas, 16:30. Era una escolar que habría sido abordada por 4 personas, 4 desconocidos, quienes la subieron a un auto y luego la llevaron a un domicilio que no se sabe todavía también, que no se ha ubicado. Habrían abusado sexualmente de ella y después de varias horas la abandonaron. Esto, como digo, comenzó por la red feminista Yungay, que en redes sociales lo publicó y ya después se tomó por los medios de comunicación más grandes. Y hubieron protestas también o manifestaciones para ver qué se hace por la seguridad. Y bueno, también se habló de que las personas, estos 4 individuos eran afrodescendientes, entonces está también el otro tema de los migrantes, la delincuencia. Entonces queríamos ligarlo con el primero de los puntos de la cuenta pública, que es garantizar el derecho de las familias chilenas a la seguridad. Tema muy en boga ahora, que tuvimos también una noticia que a lo mejor comentan ahora los panelistas de un amigo cercano acá, de uno de los panelistas. Así que les doy la palabra, chiquillos. Bienvenidos. Espero que estén bien. No sé quién quiere comenzar. Yo comienzo porque es como Ya. difícil. Hola a todas y todos los vecinos y las vecinas. Al momento que grabamos este capítulo está la lluvia. Espero que todas y todos estén a buen resguardo y ojalá que no les haya afectado tanto. Porque si bien la lluvia es muy bien para el medio ambiente, lamentablemente en esta sociedad capitalista no todas y todas podemos tener las mismas herramientas para enfrentarlas. Eh, Desde el 1 de junio ahora que grabamos el capítulo, pasan tantas cosas como que uno todos los días en Chile se levanta y dice, ¿qué pasó hoy día? ¿O qué va a pasar hoy día? Y en ese punto quiero resarcirme de unas palabras del programa anterior que yo planteaba y que lo voy a ligar un poco con el tema de la seguridad, que yo hablaba de que en Chile quizás no había lawfare en contra de Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, procesado y que está con prisión preventiva. Y lo planteaba que no tenía que usar ese concepto. Pero hoy en día, al que la Corte de Apelaciones rechazó su recurso de amparo bajo los mismos argumentos que utiliza Katy Barriga y le rechaza el recurso para que siga en prisión preventiva, yo creo que sí estamos teniendo un hálito y un tufillo a un poco de esa justicia. Y lo ligo también con lo que está pasando con el candidato turista Mario Desbordes acá, que se supo esta semana también que tuvo algunas influencias en torno al nombramiento de jueces de la Corte Suprema, que después liberaron a un juez que estaba también perseguido. Algunas. Algunas, lo dejo así entre comillas porque se está investigando. Entonces, ahí hay un punto resustancial en torno a qué entendemos con la perspectiva de seguridad y justicia, porque
lo ponemos, y lo digo con el caso terrible que cuentas, Milena, o con el cual partimos esta necesidad, que la justicia tiene que ser imparcial y hoy día estamos lamentablemente viendo que la justicia no es imparcial, sino que también tiene que ver mucho con tu bolsillo, tiene que ver mucho del sector que eres, entre otras cosas. ¿Por qué lo digo? Por lo que pasa con el papá del presidente del partido de la UDI, que tiene un proceso por ocasiones violación a sus nietas y está libre porque pagó una fianza de 150 millones de pesos. Y la justicia dictaminó que estaba bien, así, y lo dictamina sin ningún problema. Y en la seguridad pasa lo mismo, que aquí hoy en día la perspectiva es, y se protege más que la vida misma, la propiedad privada. Ese es el sentido de seguridad que hoy en día a veces está como rondando un poco. Que no te roben, que no te quiten el auto, que no te roben la bicicleta, que no te quiten el celular y un sinfín de cosas. Y así se está entendiendo la seguridad como una perspectiva punitiva y no como una perspectiva, como la entiendo yo, que es andar tranquilo y como dice muchas veces Fernanda también, tener un buen vivir en tu barrio. Que andes tranquilo, que si llegas de noche a la casa no estés con la preocupación de que te vaya a pasar algo y así un sinfín de cosas más. Entonces creo que al punto que toca el presidente Boric en su cuenta pública, creo que está marcando también como ese hito distintivo. Yo sigo planteándolo que para mí hay que reformar a Carabineros. Carabineros en los casos 1.200.000 aislados nos sigue demostrando que es una, lamentablemente, institución que está corrompida, que está con mandos medios metidos en corrupción, se protegen entre ellos y un sinfín de cosas más que al finalmente vecina a vecina a usted le termina afectando también. Entonces, ahí también hay que tener ese ojo en esa perspectiva. Yo creo que el garantizar la seguridad pasa por un sinfín de cosas, por un acceso universal a ese sentimiento de tranquilidad, porque tengamos ojo y claridad acá. El portonazo que pegan en Las Condes es muy distinto al portonazo que pegan aquí en los barrios nuestros que vivimos. ¿En qué perspectiva lo digo? Que allá siempre el portonazo que ocurre en las comunas más pudientes, al parecer siempre es uno cada 20, 40 días y aquí al parecer estamos teniendo uno todos los días. ¿Por qué entonces? Porque hay más resguardo policial allá arriba, menos resguardo policial acá abajo, entonces también lo ligo con esa distinción. Eso. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Voy, voy. Dale. Eh, bueno, yo mantengo que respecto ya que se tocó el punto, que existen distintos grados de justicia en este país. Y se escucha un chirrido de fondo, son mis cuis que están acá al lado, están pidiendo comida, aunque no es su hora de cenar todavía. Específicamente lo que quería comentar era como la percepción ciudadana respecto como de la seguridad, como dice el Coque, en nuestros barrios, ¿no? Estamos de acuerdo que prima una sociedad altamente separatista, que defiende en gran medida lo- la realidad de la élite, ¿no? Los colegios, la salud, su sistema de pensiones, todo gira en torno a eso. Y en el fondo responde un poquito también a la historia de nuestra joven república que tanto queremos y que tanto luchamos por mejorar, ¿no? El orden portaliano se estableció de esa manera, el orden colonial se estableció de esa manera, el patrón en la hacienda, el dueño de la fábrica versus los trabajadores. En ese sentido, hay una trayectoria que ha tenido distintos momentos, pero que siempre ha respondido como a los intereses del poder finalmente. En ese sentido, ¿cómo afecta esto en que haya, no sé, 3 veces más carabineros en Vitacura por habitante que en Santiago? ¿Y para qué vamos a ir a poblaciones, por ejemplo? La cifra en La Pintana debe ser muchísimo, muchísimo menor. Esto ha conllevado, por supuesto, producto de distintos fenómenos sociodemográficos, migración, concentración, falta de planificación urbana, horrores urbanos como vemos hoy en día en Estación Central que están pagando el costo, horrores urbanos en Santiago que de cierta manera se han salvado gracias a las organizaciones sociales. Yo recuerdo que 2008, no me acuerdo si estaba Salaquito toda de alcaldesa, se quería cambiar el plan regulador del plano del barrio Yungay para poder instalar edificios de altura, que se instaló uno en calle Bulnes, de hecho, pero cuya segunda etapa nunca se pudo desarrollar por la lucha que
dieron las organizaciones vecinales para que Barrio Yungay se mantuviera como barrio patrimonial, ese tipo de medidas finalmente generan segregación, aumentan la delincuencia y llevan a la situación que estamos viendo hoy en día, donde se dan esta clase de delitos de alta connotación pública, aumento en los homicidios, pero también hay responsabilidad de los medios, ¿no? En ese sentido, vivimos en un momento sumamente polarizado, donde a las clases políticas, a quienes participamos también de la política, cuesta muchísimo llegar a acuerdos. Sin embargo, creo que, para poder ir cerrando, creo que la organización en estos casos es fundamental. No nos habríamos enterado del caso lamentable, horrible suceso que pasó frente al Museo de la Memoria, irónicamente frente al Museo de la Memoria, ¿no? Un suceso así de terrible si no fuera por las organizaciones que denunciaron el caso de la violación de la niña. Eh, Barrio Yungay no sería el barrio que es ahora si no fuera por las organizaciones sociales. En ese sentido hay mucho trabajo que seguir desarrollando, pero claro, el fenómeno al que nos enfrentamos ahora es mucho más complejo y sin duda tenemos que seguir luchando para que haya un cambio en nuestras vidas. Gracias, Nico. Súper bien. Bien. Bernarda, Felipe. Sí, mira, yo creo que es súper relevante lo que han dicho los chiquillos en función de cómo avanzamos en un espacio de comunidades de las cuales nosotros pertenecemos en el barrio, en nuestros barrios, más seguros, ¿no? Y de ahí me conecto como con la cuenta pública. El presidente dedicó 12 minutos a hablar del tema seguridad durante la cuenta y presentó una serie de proyectos, ¿no? Algunos de carácter legal, otros de carácter más administrativo, pero con lo que quiero recalcar acá o extraer tiene que ver con lo que decía el Nico. Hay un compromiso gubernamental con el aumento de la dotación de carabineros en la calle, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decía Nicolás anteriormente, ¿no? La necesidad de la presencia de la fuerza pública en términos de salvaguardar y resguardar la seguridad para todos los vecinos y vecinas que habitamos en diferentes barrios del área metropolitana del país, pero principalmente por Santiago. Y ahí entiendo que lo que se va a hacer es la contratación de carabineros que ya han sido jubilados para tareas administrativas, de modo que los que están siendo formados últimamente estén en el espacio de la calle, ¿no? Y me voy a quedar también que esto es más de carácter administrativo, no requiere una ley, es una situación de cómo organizamos esto y hay presupuesto para que eso se pueda garantizar el modo de contratar gente y dejar gente en el espacio, digamos, de seguridad pública. Pero con el CIE es un espacio legal que ya entiendo fue aprobado, es cosa de implementarlo, que es como la creación del Ministerio de Seguridad. Y lo voy a poner ahí como una creación de una estructura del Estado que tiene que enfrentar como Estado de Chile las temáticas que tienen que ver con el crimen organizado. ¿No? Chile tiene que enfrentar este tipo de situaciones a las cuales nos estamos encontrando, y eso implica una ley de inteligencia seguramente, implica recursos, implica una forma de conexión de una manera más eficiente para poder dar respuesta a estas situaciones que estamos viviendo todos los vecinos en Santiago. Y aquí lo quiero conectar con lo que le pasó al amigo Jorge en el barrio Mata Sur, que tiene que ver con una toma de un espacio y la defensa que hacen los vecinos de un espacio y termina siendo que defiende el imputado, ¿no? Y entonces ahí hay algo que no está funcionando bien desde nuestro sistema de carácter, creo yo. Una cosa es la legalidad de cómo opera, como bien decía Felipe, si yo me meto a una casa que no es la mía, estoy haciendo violación de morada, que es desde el punto de vista de nomenclatura legal, pero el motivo sobre el cual se hace eso es un motivo que tiene que ver con estos elementos que estamos viviendo como sociedad hoy día. Y ante esos elementos que vivimos, que son las tomas, que es la toma del crimen organizado finalmente, porque no es la toma de la familia que vive en la calle bajo el puente, bueno, que está en la esquina en un runco, sino que son otros sujetos y que de alguna manera tiene que ver también con tráfico, microtráfico y todo lo que eso lleva, porque también lleva, ¿no? Prostitución, la trata en el fondo, ¿no? Como el uso de una serie de elementos que tiene el crimen organizado. Y ahí creo yo que el municipio ha hecho cosas interesantes, en el caso nuestro, con el desalojo de esas casas que han sido tomadas, pero la pregunta es cómo no llegamos a que se la tomen. Y aquí tenemos un dato interesante. Hay un vecino que hizo una acción y que el municipio queda fuera, de alguna manera desde el punto de vista de salvaguardar ese derecho,
al buen vivir de esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué elementos podríamos proponer? Yo creo, siempre pienso estas cosas del modo más propositivo. ¿Qué podríamos proponer al municipio frente a este hecho? Generar algún mecanismo, generar algo que tenga el municipio que dé respuestas inmediatas. Tal vez ese tipo de conversación hay que tenerlas, ¿no? De modo que los vecinos efectivamente se sientan resguardados en el marco de seguridad. Porque yo sostengo, y reafirmo eso que dice el presidente, que sin seguridad no tenemos libertad, ¿no? Que la libertad que la seguridad es un pilar fundamental de las libertades de las personas. Y esa libertad que tenemos o que debiéramos tener a llegar segura a nuestras casas después de nuestro trabajo, a caminar segura por nuestros barrios, ¿no? Y tener una buena vecindad amable, que es lo que teníamos en Santiago y que no queremos y que no resistimos a que se pierda en el fondo, ¿no? Entonces, me quedo con ahí, con ese propósito hacia el municipio, no sé si les parece, yo no sé cómo plantearlo, no soy abogado, pero creo que la comunidad organizada, siempre que hace proposiciones, pueden ser recogidas y se puede llegar a alguna respuesta. Eso. Gracias. Bueno, nos queda solo Felipe. Sí. ¿Nos puede ayudar con esa proposición? O sea, es que, ya. Bueno, respecto a lo de Jadwe, la verdad que a mí me pasa que se confunden a veces los conceptos, porque primero acá hay una disputa entre el poder político. No es la señora Juanita, digamos, que sufrió aquí un trato desigual. El lawfare es un concepto que nace del poder político, cuando se enfrenta al poder judicial y acusa persecuciones, pero todos sabemos que en la administración pública el poder político, cuando queda expuesto, necesita defenderse. Y esos conceptos retóricos de lawfare, persecución política, lo que hacen en la práctica es que impiden ver a la gente, a los vecinos, qué es lo que realmente pasó. ¿Qué ocurrió en la administración, en la gestión pública, con los fondos? Son delitos gravísimos que se imputaron y fue ratificado por la Corte. Aquí no hay una persecución a nadie. De hecho, hay muchos políticos de derecha que han sido condenados. Pienso en Orpiz, que fue condenado a presidio a una pena efectiva, estuvo preso. 8 meses estuvo preso Torrealba, en prisión preventiva. Seguramente van a venir las formalizaciones de la comunidad. Bueno, no quiero perder el tiempo en eso. Este es un problema sistémico. Acá, si la gente tuviera acceso a los dictámenes de Contraloría, de cuando fiscaliza, y se diera cuenta la mala gestión que existe a nivel municipal, las transferencias que reciben a través de corporaciones que no rinden cuenta, la Contraloría es incapaz de controlarlo porque puede haber una transferencia de 100 millones de pesos por ley C, por ejemplo, en las corporaciones de educación, y va a venir una factura ideológicamente falsa de la corporación, va a decir, mira, si los computadores aquí están. En la Contraloría no tiene herramientas para verificar si realmente esos computadores fueron comprados o si la factura es falsa. Ahí se generan triangulaciones, ahí seguramente debe haber financiamiento ilegal de la política, etcétera. O sea, yo creo que el lawfare y esos conceptos que empiezan como a tirar cortinas de humo sobre esquemas de defraudación es grave porque el perjuicio fiscal, esa plata después no llega a la gente, ese es el problema. Entonces, respecto a la cuenta pública, me parece interesante lo del Ministerio de Seguridad. También me parece interesante lo que se ha propuesto respecto a una... Me acuerdo que a propósito del Cabo Palma que asesinaron ahí en ese sector también de Mata, ahí nació la idea de hacer un no sé cómo se pronuncia, que era un paquete de medidas de seguridad. Y ahí estaba contenida una serie de medidas sobre no solamente de aumentar la dotación de carabineros, sino que medidas de crear sistemas de inteligencia para combatir el crimen organizado. Habían un sistema, eso es fundamental para detectar, digamos, los lavados de activos, modernizar la inteligencia del Estado, ciertos nuevos delitos respecto a los delitos económicos. Eso me parece interesante. Ahora, respecto al caso Yungay y el caso que pasó en Mata también hace poco de esa toma, como decía el Nico, me parece que sin la organización social va a ser difícil que se pueda prevenir, digamos, porque el Estado en Latinoamérica y en Chile en particular llega tarde o llega defectuosamente. Yo espero algún día que el Estado se modernice y su acción sea eficaz, pero estamos lejísimos de eso, yo creo.
Y mientras tanto, porque lo realmente importante creo yo es el mientras tanto, porque no puedo hacer una proyección tan a largo plazo, casi utópica. En el mientras tanto yo creo que las organizaciones tienen que adoptar medidas, porque yo seguí un poco las manifestaciones que existieron, yo sabía que se iba a generar, aquí el tejido social se rompe, si es que existe tejido social, cuando ocurren estos casos gravísimos que son terribles, toda simpatía y pacto social convencional con el municipio de turno, porque me da lo mismo si es de izquierda o derecha, se rompen las confianzas, generáis dolor en las familias. Hay que ponerse en el lugar de la familia, digamos, o sea, que tu hija la secuestraron y la violaron. Y eso es porque hay falta de servicio, el Estado llega tarde, o llega a destiempo, o derechamente no llega. Hubo manifestaciones, yo creo que eso ya, yo creo que hay que superar lo de las manifestaciones, creo que tienen que seguir ocurriendo, ¿no? Pero hay que pasar a hay que evolucionar a otra etapa. Yo creo que la sociedad civil en Chile prácticamente no existe, porque em, yo creo que ante la ausencia del Estado en los barrios, especialmente en materia de seguridad, espero que estas reformas se encaminen bien y veamos resultados concretos. La ciudadanía la comunidad tiene que organizarse, tiene que proteger a esas familias, digamos, porque los barrios, la gracia de los barrios es que se generan sentimientos de lealtad y de fraternidad entre las personas que comparten un lugar en común. Eh, yo creo que es insuficiente salir a manifestarse y protestar. Me parece legítimo y hay que hacerlo, pero hay que adoptar otro comportamiento. Te cortaron, Felipe. Falta de tiempo. Oye, a mí me queda una pregunta, justo. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora moderadora? Se moteó la Mile también. Pero Mile, tú no tenés que cortarte tu tiempo. Yo no me muteo. Ya, ahora sí estoy. Que me queda una pregunta dando vuelta. Ya que le pude preguntar a la Bernarda la otra vez, quiero preguntarle a Felipe, ya que él cree que el Estado chileno llega tarde y le falta modernización y no hay ningún referente en América Latina. ¿Cuál es tu modelo de Estado? Si hay algún ejemplo que te gustaría seguir para poder ser efectivo en este tipo de causas, no solamente a nivel gubernamental ni aparataje estatal, sino también de sociedad civil. Solo por preguntar. Volvemos a los 3 minutos para dejarlo. Es que la verdad que Europa para mí es un modelo, los países europeos en general, pero no me gusta como, digamos, trasladar esa experiencia a Latinoamérica y en Chile en particular, que tenemos otras culturas, y hacer un copy-paste no creo que sirva, digamos, pero en Chile se ha estudiado mucho, sí, la verdad que se ha estudiado esto, la gestión pública, hay centros de estudio que han tratado de aportar acerca de la modernización del Estado. Piensen ustedes que nosotros apostamos, al menos yo, por un Estado social y democrático de derecho. Eso a mí me parece que ojalá algún día ocurra eso en Chile, que eso en España existe hace 30, 40 años, en Francia, pero para que eso ocurra tienes que tener un Estado moderno, tiene que ser una gestión empresarial prácticamente el Estado, digamos en términos de eficiencia. Y hay mecanismos para hacerlo, ahí necesitas, eh, por ejemplo, el caso de los municipios, en términos de seguridad, eh, ahí se puede echar mano a los principios de la administración pública, la descentralización, policías, por ejemplo, los municipios deben dotar, eh, es complejo porque los municipios están en mal pie hoy, pero puedes dotarlos de mayores facultades de seguridad, darles dotaciones de policías, por ejemplo, para que la acción sea eficaz porque va a ser concreta, va a ser territorial. Que nosotros tenemos un Estado muy centralizado. Creo que los municipios deberían tener mayores facultades, y al mismo tiempo, cuando tengan mayores facultades mejorar los controles, la Contraloría tiene que mejorar. Boric en el discurso, el presidente Boric menciona en el discurso la corrupción. La corrupción en Chile es gravísima y parece que ya es estructural. Eso hay que combatirlo. Por eso estos casos de la política, cuando los políticos están siendo condenados, me parece genera mucha tensión, pero hay que hacerlo porque es el espacio más vulnerable de corrupción. Pero yo creo que la gestión pública tiene que ir de la mano con descentralización, dotar a los territorios, en cuanto a los gobiernos locales, darles mayor dotación y autonomía, pero eso tiene que ir acompañado de gestión y auditorías y de fiscalización, porque ahí va a ser peligroso, o sea, va a ser muy desafiante igual,
porque nosotros somos un Estado centralista, todo depende del Estado. O sea, imagínate, Boric está haciendo una gira y lo quieren acá, pero no es necesario que esté aquí. Si para eso hay una vicepresidenta, hay un poder legislativo que va a seguir operando, hay un poder ejecutivo que va a seguir operando. O sea, todo depende de una persona en Chile. Siempre se concentra mucho el poder, hay que ir desconcentrándolo. Para, Yo no y creo la, que lo acción- llamen, a la Boric no lo acción, llaman porque requiera decisión urgente, lo hoy día llaman la para tercera tituló Los presidentes que estando en giras regresaron, pero si eso es absurdo, no es necesario que esté. Ah, pero sí, qué sabemos que los ridículo, medios lo que weón, en quieren. serio, No, pero puta, es que Es que voy va a un punto decir, político, pues Felipe. voy Yo a creo que buscarlo. no, pero no es necesario, si Ya, para eso se el acabaron los pero eso 3 minutos. esa es mi opinión, o sea, tenemos un poder muy concentrado, hay que desconcentrarlo, hay que dotar de más facultades a los gobiernos locales y regionales, pero eso tiene que ir acompañado de una fiscalización rigurosa y severa, porque se va a crear el Ministerio de Seguridad, ahí va a haber recursos, va a haber recursos humanos, materiales, transferencias, y puede que se burocratice y de tanta formalidad para ejecutar una acción se Ya, entrampe Felipe. y no pase Nico, nada. Te van a cortar, te van a ¿estás cortar. bien con la respuesta? Sí. No sí. satisfecho, pero ya vamos a seguir, va a haber tiempo. Démosle rueda al debate. Yo, ¿Cómo yo que quería quiero, decir? yo quiero decir que el Estado sí ha demostrado capacidad de seguridad extraordinaria y lo ha demostrado porque el Estado representa una perspectiva ideológica y lo demostró en dictadura. Los índices de delincuencia en dictadura eran mínimos, denuncias no habían, podían perseguir y encontrar a quien querían de una manera muy rápida y eficaz. El Estado tiene esa herramienta hoy en día, la sigue teniendo. ¿Cómo las utiliza? Es la perspectiva, que es lo que yo creo que aquí es lo que queremos hacer entender a los vecinos y vecinas que también funciona en esa perspectiva. El crimen del Cabo Palma, que establece que murió de un balazo. La información que llega a la comisaría y que le transmiten es, hay balazos en tal sector. Y fue un policía sin protección antibalas. Hay una protesta estudiantil, hay una protesta de un sindicato, hay una toma de terreno y van con tanquetas. Entonces, ahí va la perspectiva de cómo entendemos la seguridad o cómo la vamos percibiendo, que es siempre una cuestión de una cuestión de índole de propiedad privada, de proteger, como decía Nicolás, un cierto orden y un cierto estado. O sea, hoy en día, como decía Felipe, en España lo vemos, en Francia lo vemos, ¿y qué está ocurriendo hoy en día? Está ganando la ultraderecha ya, y la ultraderecha va a usar ese mismo poder del Estado, esa misma perspectiva, esa misma lógica, por una forma represiva como lo está usando Milei en Argentina, que ayer salió a decir que estaba en un posible golpe de Estado y que saludaba a las Fuerzas Armadas que reprimieron, no a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales que le reprimieron las protestas. Entonces, yo creo que ahí hay que ver un poco y cómo vamos jugando y cómo vamos articulando esa perspectiva de ir viendo, como dice Felipe, el armazón de la sociedad civil, pero con un interés que no responde netamente a esa sociedad civil como un ente espurio, esencial y todo lo demás, sino que van jugando ciertas cosas. Lo mismo que estamos planteando aquí. No es que la gente pide que vuelva el presidente a hacerse cargo. No es la gente, no es el mundo. Fueron los políticos de derecha, fue la ultraderecha, fueron los partidos de rehenes, de UDI y los medios que le dan eco. No fue la gente. Hay que decir las cosas con apellido, entonces también hay que entender un poco cómo va funcionando esa perspectiva y yo me quedo con esa reflexión, o sea, vuelvo a la lógica de que para mí hay que reformular Carabineros no puede seguir con esta lógica que tiene hoy en día y ahí podemos hablar de más dotación, podemos hablar de mejor herramienta, porque seguimos dotando una policía que no está preparada para enfrentar el crimen, que vuelvo al caso del Cabo Palma, avisaron que habían balazos y fue un motorista a hacer un control de tránsito. Pero díganle que hay una protesta estudiantil. Ahí va mi reflexión. O sea, tú querés decir que el aparataje como de seguridad de la dictadura se mantiene, pero no se proyecta hacia la seguridad de No, los que ciudadanos. hoy en día el Estado tiene esas herramientas, ¿cómo se llama? Como Sí, que pero Coque, pero de es un poder. régimen autoritario. Obvio que no había criminalidad porque es Bukele, como que Es que a eso nos lleva. Po. es como vivir en un permanente estado de sitio. O sea, obvio que no Exacto. Estoy hay en criminalidad. desacuerdo, estoy súper en desacuerdo con eso. Es Sí. que a eso nos lleva. Po. Es que eso nos lleva a la perspectiva de solo seguridad. No, Es que pero en a mí me democracia. impresiona a veces que o sea, Democracia. algunas cosas En democracia. las fuerzas de seguridad convengamos en el actual orden democrático e institucional.
que si bien no es perfecto, hay ciertas garantías, pues esta cuestión no es la dictadura en el 74, ¿cachai? Que era el Far West, ¿cachai? Militar. En ese sentido, a veces me impresiona que en ciertos casos muy puntuales sí la policía es súper eficiente. No sé, pero se me ocurre el caso mismo del Cabo Palma, que estos 3 gallos que estaban en San Diego que mataron al carabinero, lo agarraron, lo encontraron en el casa, le hicieron seguimiento, no estuvo con la polola, cámara acá, triangulación, todo el despliegue institucional del Estado en pos de eso, pero me impresiona que hasta el día de hoy no tengamos responsables con la muerte de los 3 carabineros en el sur. Hay un desequilibrio ahí que en muchos casos me causa extrañeza, que a veces yo, por supuesto, tampoco me puedo abocar a investigar eso, no soy periodista. O el caso ahora del psicópata este Bustamante que mató a Ámbar, que había matado a 2 personas más. Yo digo, la PDI buscó a esa niña por todos lados, levantaron la casa arriba abajo y en ese mismo sector habían 2 cuerpos más y tuvo que llegar una periodista a investigar el caso para que se descubrieran esos otros 2 cuerpos. Entonces yo digo, a veces es una policía y es un orden institucional de estándar europeo, país desarrollado, capaz de encontrar la aguja en un pajar, y a veces no. Entonces esa dualidad me genera conflicto. Yo no sé qué decir, si la justicia o la investigación son completamente eficientes o para algunos casos eh, son una democracia bananera. ¿Cachai? Y eso. Yo quisiera como depurar un poquito, porque si no se nos mezcla todo, ¿no? Yo creo que un tema grande sin duda es la seguridad. Y seguridad no significa más fuerza pública, no más. Digo no más porque le lleva ese elemento. Necesitábamos mayor fuerza pública en el espacio territorial porque crecimos más, somos más número de habitantes por comuna, por un millón de cosas, ¿no? Pero también creo que cuando hay organización social es un espacio que además es más seguro, que además se coordina con todos sus elementos que tiene ese espacio territorial, ya sea el municipio, ya sea mi junta de vecinos, ya sea, ¿no? Es una escalada. Por eso dije antes, a lo mejor si le proponemos al municipio, decirle, miren, señores del municipio, se están tomando casas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el protocolo que usted nos propone como autoridad o local que nos ordena el espacio territorial? Y nosotros entonces sabemos a qué atener, ¿no? Hacemos 1, 2, 3, 4 y no ponemos en riesgo a ninguno de nuestros vecinos, pero además salvamos un espacio que necesitamos salvar del microtráfico, qué sé yo. Me pasa como, eso es una cosa. Lo otro respecto a temáticas de seguridad con el crimen organizado, por eso yo celebro el que tengamos ministerio que tiene que lidiar con eso, pero ojo, crimen organizado no es solo el narcotráfico de migración. Crimen organizado también es el de cuello y corbata, que iba de impuestos, que se colude, que esconde las lucas en su casa, porque de eso tenemos experiencia aquí, ¿no? Y en Santiago. Entonces, lo de Torrealba es escandaloso por eso, porque tenía los dólares metidos entre medio a lo más narcotraficante, ¿no? De las murallas. Eso es lo horroroso. Pero ojo ahí, tenemos un ministerio, ok, han dado los votos, ok, pero todavía no hay votos para seguir la ruta del dinero, que es indispensable para perseguir al narcotráfico. Indispensable. Y cuando el que nada hace, nada teme, yo no tengo mucha explicación más allá, digamos, de que algo hay, me queda la suspicacia de por qué la derecha no da ese derecho, digamos, a que cuando se hable de narcotráfico se pueda perseguir la ruta del dinero, ¿no? Libertad a la privacidad. No, es que las libertades, bueno, que ahí el concepto de libertad, que la seguridad también es un engranaje de la libertad, entonces se sustenta el concepto, porque también yo te podría decir que el presidente hizo jaque mate a la derecha respecto de hacer anuncios respecto de la ley de aborto. ¿Por qué se pone en jaque mate la libertad? Porque a la hora de pensar en la libertad de gobierno de los cuerpos de las mujeres como un espacio de la libertad de administración territorial local, tenemos libertad de eso, hasta ahí les llegó la libertad, ¿no? Entonces coartan la libertad de las mujeres como si fuéramos sujetos interdictas que no podemos pensar por sí mismas, ¿no? Pero además quiero dedicar aquí, Milena, en el marco de esta seguridad y respecto de cosas, porque también
no quiero que sea el Far West, como dice Nicolás. La situación de Yungay que es gravísima porque es una niña de enseñanza básica, porque es uno de los colegios de Santiago, porque es un rapto con vídeos polarizados que están prohibidos en Chile, para nuestros vecinos, para que sepan. Entonces la pregunta ahí, ¿por qué es que Carabineros de Chile, si ve un auto con vidrios polarizados, no actúa, por ejemplo? Yo me lo pregunto, ¿no? Porque están prohibidos, fin, ¿no? Y en ese marco, lo que apareció esta semana, y quiero marcarlo con la conmemoración de los 30 años de la Convención Belén do Pará, que es la primera convención y tratado internacional que Chile firma, con el fin de comprometerse como Estado a sancionar, erradicar, ¿no? Y al mismo tiempo para adoptar políticas públicas en el torno al cuidado de las mujeres en función de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto fue además muy, muy violento por ese hecho. Estábamos en la conmemoración de los 30 años, sucede este hecho, se promulgó la ley integral de violencia hacia las mujeres que estuvo desde el 2016 en el Congreso. Eso es muy importante para las mujeres de Chile, para las mujeres de nuestra comuna, ¿no? Que va a ser una ley que va a mirar la violencia de modo más integral, ya no episódicamente con todos estos actores, porque cuando hay violencia hacia las mujeres hay niños involucrados, hay abuelos a veces involucrados, que son objeto también de este espacio de violencia, ¿no? Y quiero ponerlo con eso en el marco también de decir, miren, respecto de Yungay, yo quiero felicitar aquí a la ministra de la Mujer, porque actuó rápidamente y van a intervenir todo el sector de Yungay, así como contarle esto a los vecinos y vecinas, lo mismo que se hizo con el barrio República, barrio universitario, donde hubo en marzo de este año muchas denuncias respecto de seguimiento a las estudiantes, de robo a las estudiantes, de acoso a las estudiantes, y también situaciones como de vulneración de derechos de ellas. Entonces, en ese marco, lo que se hizo fue un convenio de estas personas como los ninjas, yo les digo ninja, como los de policía, como seguridad de negro que están en el Paseo Humada. Esas personas están en el barrio República, además con carabineros que están rotativamente paseando por ahí. Ese mismo programa va al barrio. Y si ustedes han caminado por el barrio Brasil en la mañana, se ha notado, sí, ¿cierto? Sí, están haciendo controles de identidad, hay eso, carabineros dando vueltas, hasta acá, me ha llegado acá hasta la esquina. Sí, hasta la esquina de Brasil. Hasta Yo también lo he Brasil con visto. Santo Domingo, sí. Berna, Entonces, contarle a la vecina, sí, solo decir que, Milena, que es como decían los vecinos, que en relación de eso se trata lo que han visto, seguramente como pregunta, y que eso está bien a mi juicio, ¿no? Eso, ahí me quedo. Yo igual tengo un tema con eso de los ninjas, porque igual soy gente que a lo mejor no está preparada tampoco para eso, entonces igual es un tema importante. ¿Qué cosa? La preparación, los ninjas que dice la Bernarda, que Los guardias de la se turnan municipalidad. con carabineros, Guardia igual municipal. sí, pues los Oye, guardias, a eso. propósito de eso que Igual decía son la cualquier Berna, persona. a la mesa, esa mesa, porque para mí siempre igual esto tiene que ver con el poder, y para complementar un poco la respuesta al Nico, que para mí siempre va a gravitar en todo esto el poder, por eso las comunidades es importante que tengan poder. No es lo mismo que una familia inerme y solitaria golpee la mesa y la puerta del municipio a que una comunidad de 1000 personas organizada vaya a tocar la puerta, digamos. En la mesa de seguridad de República, ¿por qué fue eficaz? Piensen ustedes, ¿por qué? Porque ahí intervinieron las universidades, la UTEM, la Portales, la Andrés Bello. De hecho, yo escuchaba a la Lidia Casa, que es una profesora que tuve yo en la facultad, una profesora feminista de los años 80, yo creo, una muy seca ella. Eh, ella participó en la mesa y me acuerdo que contó en una entrevista que le escuché que las universidades prácticamente hicieron un proyecto y que fueron a proponérselo a la municipalidad. Y la municipalidad con cierta resistencia, lo entiendo, yo igual me sentiría como, estás haciendo mi pega, conversemos, digamos, porque igual nosotros tenemos un contraproyecto, por decir algo, pero la comunidad no solo reclamó, sino que propuso, diseñó una estrategia. Claro, tienen los recursos, porque lo que hicieron, mapearon los puntos, no sé, mapas de calor, hicieron las zonas donde había más asaltos, donde había más criminalidad, mapearon esos sectores y facilitó la gestión de los carabineros. Por ejemplo, la acción de carabineros resultó mucho más fácil porque los mismos alumnos identificaron las zonas más conflictivas. O sea, ahí tú tienes una gestión pública con coparticipación de la comunidad. En este caso,
la comunidad eran universidades y otros actores también. Entonces, como que a mí me parece que eso es interesante respecto a lo que estamos viviendo, o sea, porque lo que se va a definir en este gobierno y los futuros gobiernos van a ser medidas que van a demorar, pero tienen que encaminarse. Me parece que este gobierno apuntó bien, digamos, en el subsistemas de inteligencia, lo que sea la Berna, respecto a identificar todos estos patrones de transferencias que vienen del narcotráfico, los bancos, todo eso se tiene que monitorear y no existe actualmente, está en camino, ojalá se apruebe, pero mientras tanto las comunidades tienen que aprovechar de organizarse porque de otra manera el Estado no te va a reconocer. Yo sé que tienen buenas intenciones, digamos, los políticos en general, de tratar de solucionarlo, pero tienes que hacerte visible. Y eso es muy distinto a una comunidad fragmentada. O sea, yo lo que advierto en estos barrios acá es que Te quedan 20 segundos, Felipe, por si acaso. hay mucha dispersión. Hay mucha dispersión en las organizaciones y muchas facciones, organizaciones que Pelea chica. se pelean y se separan y cada uno hace lo suyo. Va a haber que tratar de conciliar los intereses y unificarse, porque de esa manera, con el esfuerzo de todos, porque acá van a haber trabajadores con experiencia, profesionales, talentosos, etcétera. Entonces, eso para mí ayuda mucho. O sea, va a facilitar la gestión de el Estado no va a poder por sí mismo en el estado actual de las cosas, digamos. O sea, no se puede. ¿Acaso una indirecta, señor Caño? ¿De qué? Organizaciones que se fragmentan y hay peleas chicas. No sé, yo no conozco Bueno, lo ninguna. hemos vivido. Yo no conozco No, ninguna pero- acá en Barrio Brasil. Yo conozco una. Yo no Unas comparto ese cuantas. análisis en base sí, al mismo base ejemplo de República. A República la escucharon porque están las universidades privadas ahí. Y como dice Felipe, hicieron un estudio, un mapa. O sea, hay que apelar a que hay que organizarse y el que tenga mejores recursos para presentar un proyecto, algo, el que se va a hacer. La UTEP no es privada, ¿no? No, pero me refiero a que hay entidades ya había un poder, como dice Felipe, distinto al de la Junta de Vecinos, estoy inventando en mi barrio, yo vivo por el barrio Blas Cañas, que no tenemos ese poder de convocatoria, ese poder de análisis, de estudio, de hacer mapas de calor. Entonces, No, pues por eso no pasa en los otros barrios. es que lo que Eso voy es lo yo, que a la dice MUNI tiene que Pero pescar acá los ya vuelos por podía hacer eso, alianza. Po. y nos Acá hay lleva, universidades también. Po. y por eso, y nos lleva a la lógica que siempre a mí me gusta pensarla, que es la de Max Fury. La comunidad que tiene más poder, la que tiene más organizaciones, la que tiene más plata, la que va a ser más escuchada. Y no me parece eso en lo personal. Sí, pero yo creo Hay que organizarse en toda esa prioridad, pero tiene que ser toda una Sí, po. perspectiva, ¿cómo se dice esto? De equidad del poder, como dice Felipe, pero desde una lógica que hay un poder central, o si no, no tendría la lógica del Estado. O sea, organizémonos en distintas comunas y ahí nos vamos organizando entre nosotros, entre medio. No estoy diciendo que se sustituya. Pero... Eso, pues no está diciendo que sí, tiene que ser así, que el que tenga más poder. No, Está diciendo que ahí pasó eso. estoy poniendo el caso de República. Por eso. ¿Y por qué se le dio tanta importancia? Salió en las Me noticias. parece una experiencia interesante que uno puede sacar lecciones. Exacto, y las lecciones, pero ahí están las universidades privadas. ¿Qué pasa en Bajos de Mena? Ya, pero no hay que ser prejuicioso con las universidades privadas. No, pero ¿qué pasa en Bajos de Mena entonces? Es la misma perspectiva. Es que esas son otras discusiones. Ojalá haya universidades en Bajos de Mena. Exacto. Me estoy concentrando en el barrio nuestro, digamos, porque Bajos de Mena hay otra estamos hablando de la organización barrial. O en Mata Sur, lo mismo. Entonces, ahí yo voy a esa lógica de equidad. Eso como planteamiento. Por eso hablé de unificar la organización. Yo me quiero quedar con lo propositivo de las organizaciones, sean estas el carácter que tengan, ¿no? Si son privadas y hay una articulación público-privada para enfrentar un problema, bienvenido. Si la organización vecinal, la junta de vecinos, la organización barrial que sea, yo creo que aquí tienen una labor fundamental los territoriales municipales, que son los que deberían reunirse, porque los vecinos no le podemos pedir a los vecinos que hagan un proyecto, que lo escriban, que piensen los objetivos, porque no necesariamente es así, ¿no? Pero pueden haber buenas ideas. Miren, yo ahora digo, ¿saben qué? Yo creo que el municipio debe generar algún protocolo para la situación que vivió el amigo de Jorge Mata, que tiene que ver con, salió a defender una casa y finalmente él salió trasquilado, ¿no? Lo resumo así. Entonces la pregunta es, claro, ¿qué es? Entonces ahí hay algo que podemos hacer, hay un vacío ahí, identificamos un vacío, cómo lo resolvemos, miren, esta es mi idea,
Para eso los municipios tienen recursos humanos y técnicos para poder pensar esas distintas ideas que están sueltas y las ponemos en un papel, pero hay que seguir conversando con el vecindario. Pero aquí también, ojo, los territoriales tienen que hacer la pega territorial de verdad, po. Y eso puede No con ser los una propuesta territoriales, que haya no más, con el, porque no no con alcanzan el tampoco. territorial amigo de la organización XX, porque así no Exacto, funciona. porque Hay participan muchas organizaciones no funcionales, hay muchas organizaciones que no tienen inscritas su legalidad en el Ministerio de Justicia. Son vecinos organizados en relación a un tema. Y esos son vecinos, y los territoriales pueden conversar con ellos, se juntan, tienen WhatsApp. Miren, aquí en mi barrio hay mucho. Estamos organizados por calle, Barrio Concha y Toro, Matucana, Maturana, ¿no? Romero, y son WhatsApp distintos, ¿no? Que los tenemos unidos y todo, entonces salimos como unidos a hacer cosas, pero que hay comunidad informal organizada que permite enfrentar situaciones de vivencia y cotidianidad, que tiene como objetivo el buen vivir, y a eso creo yo los territoriales tienen que ponerle más ojo. Esa sería mi sugerencia al municipio. Eso, por ahí me quiero... Yo aumentaría el número de territoriales, porque siento que no dan abasto 2 o 3 cabros por 80.000 vecinos por la agrupación vecinal no da. Como dice la Berna, No, mucha o sea, organización, y que les toque un barrio con edificios, ya te fuiste a la chucha. totalmente, pues, y estamos creciendo los edificios. ¿Cómo Oye, estamos pero de tiempo? Oye, Coque, pero el poder no lo limites con que son universidades privadas, y por ejemplo, yo me acuerdo No, que digo del poder de mi club, convocatoria, o sea, universidades públicas, las privadas. organizaciones sociales que van a poder ser integradas con una diversidad de personas muy plurales, marcadas por el desacuerdo, obviamente todas, digamos, pero lo que yo advierto es que son organizaciones que se empiezan a perfilar y se desinflan o empiezan a abandonarlas. Por ejemplo, yo cuando era niño, mi club social y deportivo Barrancas de Pudahuel logró tener 500 socios. Yo tengo entendido que la Asamblea Yungay logró tener 500 también afiliados. Bueno, si tú tienes una organización en un barrio de 500 personas, ahí hay poder. Ese lugar no va a estar solamente en un número con una planilla Excel del municipio, van a decir Barrio Yungay o Barrio Brasil está la organización XX, en donde colaboran bastante con nosotros, pero cuando no llegamos a tiempo, no respondemos, están firmes, digamos. O sea, como que te visibilizas, o sea, tienes una presencia. No es necesario que esté la universidad Aplaplac, digamos, me da lo mismo igual. Hay que Oye, Felipe, integrarlo. a lo mejor por eso mismo no quieren que No, es que yo no comparto, nos lo juntemos, sigo Sí, compartiendo, estemos porque más está la división de, desintegrados por que ejemplo, unidos. trabajadores las sindicalizados, no organizaciones sociales, sindicalizados. Tiene que ser las la Yo lo beneficio para organizaciones entiendo todos. como sociales, alguien, como un ente que no el quiere. problema es que las organizaciones sociales, si se respeta su autonomía, amenazan la estabilidad del sistema. Sí, yo creo que Por sí. eso, por eso en general se controlan, se cooptan, hay clientelismo, el poder político lo absorbe, digamos, o sea, genera puentes con clientelismo. No sé, en Argentina está el personaje, está el puntero, están los gestores, están, digamos, ¿qué otro personaje aparece cuando las organizaciones sociales son muy poderosas? Eso ocurre, digamos. La caja de alimentación. Sí, ¿Cachai? Llega la Navidad y los regalitos. Favores por voto, un ¿cachai? libro Los paseitos de a ciencia la playa, política. Es una manera de controlar las organizaciones, porque la claro. organización propiamente tal puede amenazar la gestión de un municipio. Pero yo eso creo hay que equilibrarlo, creo yo. Yo creo que Podemos un agarrar próximo poder. punto del programa podría ser eso, el próximo programa, dedicado solamente a esta conversación, así como de organizaciones, organizaciones vecinales y todo lo demás, y cómo podemos hacer ese Que juntos. lo llega a los vecinos, po, que es lo que les Exacto, interesa, que nos exacto, interesa a nosotros también. todo el rato. ¿Estamos ya en el tiempo, señor editor? ¿Estamos? Ya. Sí se cortó. ¿Nos faltó Sí, algún estuvo punto, bueno. Milena? ¿Nos faltó algún punto? No, Oh, cacha. ¿no? ¿Cortaste ya? No, para nada, estamos No. al aire Yo aquí, pensé que había estamos al aire. cortado. estamos al aire. ¿Que alguien, alguna palabra final? ¿Solo despedirse? Yo solo quisiera decir, Milena, que ante más organización, mayor espacio de seguridad para los vecinos y vecinos. Exacto. O sea, que la organización es vital. Cualquiera de estas sea, organización cultural, por el motivo que sea que nos organice, de alguna manera hay un mecanismo de protección a ese espacio que se habita. Eso, me quedo ahí. Y bueno, ha sido un agrado la conversación de hoy día.
Y me despido así a ustedes y a los vecinos que nos escuchan. Sí. Gracias, Fer. Yo también. Sí, Chao. yo voy a reiterar que ojalá todos los vecinos no la estén sufriendo mucho con la lluvia. Hay unos Con la números lluvia. a quienes pueden llamar y todo lo demás. Y agradecer a Gareca que me volvió a ilusionar con Chile. Así que eso, con eso cierro. Para mí es más importante Colo-Colo que la selección. Pero me alegra también por el triunfo de Chile. Se jugó muy bien. Y estoy en desacuerdo con Felipe que las organizaciones son una amenaza para el orden institucional. Sí, también. Dependiendo del enfoque. Yo estoy de Dependiendo- acuerdo con todo- Felipe en eso. Todo dependiendo de... Son del una amenaza enfoque. porque la, Ya, Oye, analiza- ya se acabó el debate. Se Va a acabó ser el para el debate. próximo tema. Siguiente- Nos, No, nos pero- vemos en el próximo capítulo conversando pero este en tema. el, Todas tus en el- ideas, estamos- Felipe, en para el, la ¿cómo se próxima dice? semana. En